Vamos a hablar hoy de algo sencillo, que son los canales de percepción, el dominante backup, el lenguaje backup. Es algo sencillo, pero para mí uno de mis temas favoritos, porque la materia la vamos a estudiar de la siguiente manera. Vamos a estudiar desde el estímulo, o sea, todo lo que ocurre fuera de nosotros, bien sea algo que nos está molestando o agradando, no importa, cualquier cosa que ocurra fuera de nosotros, cómo lo percibimos, cuando entra al cerebro, cómo entra, cómo se distribuye en el cerebro, qué va generando en el cerebro, cómo es que nosotros llegamos a eso que llamamos conducta, a las acciones, reacciones, al estancamiento, a la motivación. Vamos a ir analizando todo, o sea, vamos a ir sistemáticamente, de la forma más práctica y sencilla que se pueda, desde el estímulo, cómo entra, luego cómo se procesa en el cerebro, cómo luego desde el cerebro se conecta con todas nuestras glándulas para producir las hormonas o con otras regiones del cerebro, cómo se producen los neurotransmisores, los neuropéptidos y todo esto, que es lo que llevan a la conducta, porque la conducta es la que da los resultados, que es nuestra forma de vida. Y muchas veces nosotros queremos cambiar la forma de vida. Cuando analizamos nuestro matrimonio, queremos cambiar muchas cosas del matrimonio. O queremos cambiar algo de nuestra profesión o nuestras finanzas. O queremos cambiar muchas veces algo en nuestro cuerpo, porque tal vez hay obesidad, sobrepeso, celulitis, y queremos cambiarlo. Entonces la solución rápida es el cirujano. Vamos al cirujano y el cirujano hace un cambio estético, mueve la plasticidad del cuerpo, lo mueve y bien. Pero esa persona vuelve a estar igual. ¿Por qué? Porque la cuestión no está en estoy gordito. Estoy gordo porque tengo una conducta que me lleva a estar gordo. Entonces, ¿qué debo cambiar? La conducta alimenticia, no la barriguita. La barriguita está como respuesta a la conducta. Debo enfocarme en la conducta. Entonces uno dice, ajá, ¿y cómo cambio la conducta? Es que la conducta nunca va a cambiar si no se cambia aquí adentro la estructura paradigmática. Por eso es que las personas cambian de conducta y recaen. Hay un versículo en la Biblia que dice, el perro vuelve a su vómito. Y aunque parece grotesco el versículo, lo que quiere decir este proverbio es que el ser humano retorna a su naturaleza. Un perro cuando vomita, por lo general, regresa y lame y se come el vómito. Entonces lo que quiere decir ese versículo en la Biblia es que muchas veces nosotros tenemos una manera de comportarnos y tal vez pretendemos cambiarlo, pero volvemos a recaer en lo mismo. ¿Por qué recaemos? Porque la conducta que estamos asumiendo es como si estuviésemos en un grupo de teatro en el cual vamos a encarnar un personaje. Y asumimos una manera de comportarnos que no es propia de nuestra naturaleza. Y si no se cambia la estructura paradigmática, no se puede cambiar la conducta. Entonces, si queremos generar cambios, hay que evaluar la educación que hemos recibido y la reeducación que hace falta recibir y cómo se genera allí en el cerebro. Entonces vamos a trabajar así. Desde el estímulo, cómo entra, cómo se trabaja, cómo se produce todo en el cerebro y cómo terminamos en la conducta. Así que vamos a comenzar hoy entonces hablando de los canales de percepción, cómo nosotros percibimos un mensaje para luego manejar. Cuando hablamos de canales de percepción, estamos hablando de los que perciben el mensaje que otro puede emitir a nuestras vidas. Y de todos los animales y todos los seres humanos tenemos una manera de comunicarnos. La diferencia entre los seres humanos y los animales es que nosotros desarrollamos, gracias a una región del cerebro que tenemos que no tienen los animales, que es el neocórtex, nosotros hemos desarrollado muchas más formas, maneras de comunicarnos. Parte de los animales no tienen cerebro, otra parte de los animales tienen cerebro, pero solo tienen cerebro reptiliano, otra parte tienen cerebro reptiliano y cerebro límbico, como los perros, los gatos, los monos, los lobos, los leones, los caballos. Son animales que tienen cerebro límbico, por eso tienen esas expresiones emotivas, parecieran ser cariñosos, afectivos y pueden establecer vínculos, relación con los seres humanos, pero solo los humanos tenemos cerebro neocortex. Y el cerebro neocortex ha permitido que nosotros podamos tener un sistema de lenguajes
más grande, más amplio que los animales. Dentro de nuestra especie, nosotros como seres humanos, nosotros manejamos para comunicarnos textos, manejamos para comunicarnos, tenemos lenguaje de señas, y no solo el lenguaje de señas que hacen las personas que son mudas o sordas, que hablan y tienen unos códigos, sino nosotros muchas veces tenemos en casa nuestro propio lenguaje. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba pequeño, mi mamá tenía un lenguaje muy, nosotros no lo sabíamos. Tal vez algunos de ustedes, la mamá también se comunicaba con un lenguaje así como que cuando estaba una visita y lo miraban a uno y le hacían, ya uno sabía una cueriza cuando se vaya a la visita. O de repente estaban hablando y uno iba a opinar y le hacían, y ya uno sabía, cállate la boca, no puedes hablar, ¿no? O una mirada así que le pelaban los ojos y ponían los ojos y ya uno sabía, ay, Dios mío, mejor me voy de aquí. Y ya todos esos son códigos, señas que se convierten en un lenguaje. Entre los jóvenes en los colegios, en los barrios, tienen sus propios lenguajes de señas, lenguaje de símbolos. Nosotros hoy vemos que a través de la telefonía nosotros podemos utilizar lenguajes. Ya no hace falta hablar con un sticker, con un meme, con un emoticón. Nosotros decimos mucho. Ya se toma una fotografía, de repente alguien llega y yo estoy hablando y yo hago así y tú me hace un capture ahí y lo recortan y mañana alguien dice, mira, hiciste la tarea y mandan la foto mía así, el sticker, y ya eso dice, ay, se me olvidó hacerla. Ya eso es un lenguaje, ¿ok? Y eso lo hemos logrado nosotros, no lo tiene ningún otro ser vivo, los seres humanos, gracias a la capacidad que tiene nuestro neocortex. Nos comunicamos con códigos, con gráficos, con palabras habladas, nos comunicamos con sonidos. Por ejemplo, desde niños yo siempre me iba con mi esposa y mis hijos a hacer las compras de la casa, al automercado. Entonces mis hijos a veces se me separaban un poco y yo siempre, si íbamos a la playa, si íbamos a un paseo, si íbamos al automercado, cuando alguno se me separaba, yo llegaba y hacía, listo. Eso significaba, te quiero aquí a mi lado. Y ellos de una vez, aquí estoy, papá. Ya, eso es un sonido que yo emitía, un chiflido. Y hoy, yo vivo en un edificio en un tercer piso. Cuando mi hijo llega, él tiene control para entrar al parqueo, al estacionamiento, él entra, pero cuando está abajo, él siempre, para nosotros, ese sonido es un lenguaje. Entonces tenemos muchas formas de comunicarnos con palabras, expresiones, gráficos, sonidos, muchos lenguajes que hemos creado. Desde la antigüedad vemos que el hombre se comunicaba por señales de humo, se comunicaba por símbolos que escribían en las rocas, en los árboles, pero hay un sistema de comunicación que ha existido desde que el hombre tiene cerebro y muchas veces nosotros no lo manejamos, la mayoría de las veces por desconocerlo, y es el lenguaje propio de nuestro cerebro. En nuestro cerebro se manejan 5 lenguajes básicos, que es el lenguaje visual, el lenguaje auditivo, el lenguaje kinestésico, el lenguaje olfativo y el lenguaje gustativo. Es lo que llamamos el lenguaje VACOP. VACOP son las siglas de visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo. Nosotros tenemos una forma de comunicarnos de manera visual, una forma de comunicarnos de manera auditiva, una kinestésica, una olfativa y una gustativa. Y ya hay en nuestro cerebro codificación, una forma ya clasificada que nosotros hemos ido desde niños instalando para ir descifrando los códigos que van llegando a nuestro cerebro. Este lenguaje a nosotros no nos enseñan a utilizarlo. Este lenguaje nosotros no nos enseñan a manejarlo. Y de repente alguno de ustedes diría, pero profesor, ¿cómo que no? Yo sé hablar, sé comunicarme. Cuando yo hablo, mi mensaje es auditivo porque lo perciben auditivamente. Yo sé comunicarme de forma visual porque yo para dar mis clases hago láminas, yo para dar mis clases preparo mi presentación, la llevo en un video BIM, la proyecto en un televisor y eso es un mensaje visual, o escribo en la pizarra, eso es un mensaje visual. Efectivamente, eso es un mensaje visual. Y está el mensaje auditivo, tus palabras, lo que tú expresas que entra por el oído de otra persona es un mensaje auditivo. Pero sabemos nosotros que se puede usar, pero lo que no sabemos es cómo manejarlo desde el cerebro del receptor. No sabemos cómo manejarlo para tener una comunicación eficaz y eficiente de alta calidad
con nuestro receptor. Este mensaje llega a 4 diferentes regiones de nuestro cerebro. Y de allí la importancia de saber manejar el lenguaje VACOP cuando comunicamos, cuando enseñamos, porque estamos llegando a 4 diferentes regiones del cerebro. Tengan esto allí porque ya vamos a ver la importancia más adelante. Nuestro cerebro tiene 4 lóbulos: temporal, el parietal, el occipital y el frontal. Nuestros 5 canales de percepción, o como aprendimos a llamarlos en la infancia, los 5 sentidos, nuestros canales de percepción, el canal de percepción visual, cuando recibe un mensaje, lo envía a una región diferente del cerebro de cuando yo recibo las palabras. Por ejemplo, en este momento, ustedes están viendo la pantalla de su teléfono, de su computador, de su laptop, y están viendo, tal vez me están viendo a mí hablando, están viendo a sus compañeros, y están viendo una lámina con un cerebro en 4 colores que está allí en la presentación. Eso que ustedes están viendo, que es un mensaje visual, está llegando al ojo, del ojo se está viajando hasta la parte de atrás del cerebro, donde está el lóbulo occipital. Pero lo que yo estoy hablando, ustedes lo están escuchando, y del oído, que es de recepción auditiva, está llegando al lóbulo temporal. Si yo les estuviese a ustedes ahora tocando la espalda, el mensaje estaría llegando al lóbulo parietal. Pero no necesito tocarlos, porque donde ustedes están sentados, tal vez están recostados, tal vez están parados y están sintiendo algo en sus glúteos, su espalda, comodidad, incomodidad, hay una temperatura que están sintiendo. Ese mensaje está llegando junto con mi mensaje, está llegando al lóbulo parietal. Y si está por allí alguien sentado ahí en su biblioteca escuchando la clase, la cuestión, pero en la cocina hay alguien preparando X alimento, un pollito frito, bien aliñado, y ese mensaje olfativo está viajando y le está llegando. El mensaje kinestésico que produce la silla donde está sentado, aquí, en el glúteo y la pierna y en la espalda, ese mensaje está viajando y está llegando a una región del cerebro, que sería el lóbulo parietal. Yo estoy hablando, estoy llegando al lóbulo temporal. Está viendo la lámina, está llegando al lóbulo occipital. Y el olor del pollo frito le está llegando al lóbulo frontal. Entonces están trabajando los 4 lóbulos del cerebro, pero están trabajando con 4 mensajes diferentes o hasta 5 mensajes diferentes. Cuando no hay armonía en los 5 mensajes, uno de ellos se puede convertir en un factor de distracción. Estamos hablando de que son 5 mensajes. 2 los estoy dando yo, que soy el profesor. El visual, al lóbulo occipital, y el auditivo. Pero el que está haciendo el pollo frito le está mandando un mensaje al lóbulo frontal. Y la silla, si es, por ejemplo, vamos a suponer que la silla fuese muy incómoda y le está generando dolor de espalda, eso está llegando al lóbulo parietal. ¿Cuál de ellos se convierte en más importante? Se puede convertir en un factor de distracción. Y esto, por favor, quiero que lo recuerden muy bien, porque cuando hablemos de aprendizaje, vamos a recordar este punto importantísimo, porque cuando nosotros estamos enseñando, entonces tenemos que ahora considerar qué lóbulos del cerebro estamos masajeando, estamos tocando con nuestra enseñanza. Ahora, estos mensajes visual, auditivo, kinestésico, olfativo, gustativo, que son percibidos por los canales de percepción visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo, ellos van a viajar al cerebro. Todos los mensajes que recibe nuestro cuerpo siempre van a ir a nuestro cerebro. Nuestro sistema nervioso, que está distribuido por todo nuestro cuerpo, tiene terminaciones, canales nerviosas, plexos nerviosos que lo conectan todo a la columna vertebral, porque allí está el receptor número 1 de información, que es la médula espinal. La médula espinal sube por la columna vertebral y llega al tallo cerebral, cerebro. Y de allí va toda la información. Información de lo que ocurre en el pie, información de lo que ocurre en nuestros órganos genitales, información de lo que ocurre en nuestra rodilla, en nuestro codo, en nuestra mano y en nuestros órganos internos. Todo eso va para allá. Pero la mayoría de los mensajes que recibimos desde el lenguaje VACOP no pasan por la médula espinal. La mayoría de los mensajes
tienen una conexión directa con nuestro cerebro, porque se van directos por los nervios, los llamados nervios craneales o nervios pares, que son 12 nervios que salen de diferentes regiones de nuestro cerebro por unos pequeños orificios, y por allí salen todos nuestros nervios, que es esa ramificación que ustedes ven en la imagen, que para algunos tal vez sea espeluznante. Para mí es fascinante esas imágenes. Yo me pongo a ver cuestiones de anatomía y cómo abre un cerebro, y para mí eso es un éxtasis. Para algunas personas es la locura, ¿no? ¿Cómo te va a gustar ver eso? Pero para mí es fascinante. Esas imágenes que tienen en pantalla son de mis imágenes favoritas. No las tengo en mi habitación porque no creo que mi esposa se sienta muy animada a decorar la habitación con este par de cerebros, pero eso que ustedes ven allí, que parece una locura, esos son todos los nervios que salen directo de nuestro cerebro a través del cráneo y se conectan con todo nuestro cuello, cara, oreja, todo el sistema auditivo, visual, olfativo, gustativo. Todo eso va directo al cerebro, no pasa por la médula espinal. Y digo casi todos los mensajes, porque los mensajes kinestésicos, a menos que sean en la cara, los mensajes kinestésicos de contacto, ¿ok? A menos que sean en la cara, si te acaricio la cara, el mensaje va directo por los nervios craneales o los nervios pares, va directo al cerebro. Pero si te acaricio la espalda o te doy masaje en el pie, esas sí van a viajar, llegar a la médula espinal, van a tomar la autopista principal, que es la médula espinal, suben por el tallo cerebral y llegan al cerebro. Ahora, esos mensajes visual, auditivo, olfativo y gustativo van directos al cerebro, directos. Esto es muy importante cuando estamos enseñando, esto es muy importante cuando estamos comunicándonos, porque tenemos que entender que lo que yo estoy diciendo, mostrando, haciendo, está llegando, pero así, rápido al cerebro de la otra persona, y yo tengo que ser muy hábil, muy ágil al enseñar la forma como me manejo, la forma como hablo, el tono de mi voz, el movimiento, las imágenes, lo que digo, anécdotas, todo lo que digo para mantener el cerebro de la persona activo. Y si llega a surgir algún elemento que pudiese ser un factor de distracción, lo que yo estoy haciendo genera un impacto más fuerte de manera que debilite lo que otro está haciendo. O sea, yo estoy hablando en este momento y puse el ejemplo de que estuviesen haciendo un pollo frito que huela bien sabroso. Cuando llega el mensaje al cerebro, los dos llegan así, porque lo que yo estoy diciendo entra al oído, plum, conecta directo, pero lo que está olfateando llega también directo. Entonces, ¿cuál va a ser el que le va a llamar más la atención? Si yo estoy dando una clase, estoy diciendo, porque nosotros tenemos 12 nervios craneales a la derecha, 12 nervios craneales a la izquierda. Esos nervios que tienen, y mientras yo estoy diciendo eso, el bendito pollo frito me está haciendo la competencia. El pollo frito está llegando y le está haciendo una danza. Ese pollo está haciendo como y nosotros enseñamos, y sobre todo hoy muchos profesores están frustrados enseñando a través del internet porque los estudiantes se les van, se les distraen, se les escapan. ¿Y por qué? No es porque ellos se quieran ir muchas veces, es porque hay otras regiones del cerebro que están siendo tentadas, esto sin hablar de los estímulos internos, o sea, las memorias, los recuerdos, las cosas que están ya allá adentro, hablando solo del mensaje que percibimos desde los canales de percepción visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo. Estos mensajes van a llegar a través de los nervios pares al cerebro de todos nuestros receptores. Recordemos siempre que si yo estoy hablando en un auditorio y hay 5,000 personas escuchándome, hay 5,000 cerebros recibiendo el mensaje. Si estoy en un salón de clase y hay 12 estudiantes, hay 12 cerebros recibiendo el mensaje. Visualmente, auditivamente, kinestésicamente, olfativamente, gustativamente, ellos están activos todos en el salón, porque todos los seres humanos, a menos que tuviésemos algún impedimento, como por ejemplo ser invidente, ciego, no poder escuchar porque soy sordo, todos somos visuales, auditivos, kinestésicos, olfativos y gustativos. Y todos estamos percibiendo y lo hacemos de manera consciente, pero muchas veces lo hacemos de manera inconsciente.
Muchas veces llegan mensajes de la casa de la vecina, entran por nuestro canal de percepción olfativo. Eso que entra llega al cerebro y de repente está por allá Belkis, por ejemplo, está muy ocupada estudiando, preparando una clase, qué sé yo, y de repente llega y entra un olor a plátano horneado. Y cuando entra ese mensaje y llega a su lóbulo frontal, le activa una memoria y le activa con el reloj y Belkis dice, ¿qué hora es? El plátano le recordó que probablemente ya es la hora de almorzar. Y cuando ella llega y dice, ¿qué hora es? Ay, Dios mío, pero es que son las 12 y yo no he montado almuerzo. Y deja lo que está haciendo y se fue a hacer el almuerzo. ¿Qué la sacó a ella de lo que estaba haciendo? Un mensaje olfativo que la conectó con una memoria. Y eso está ocurriendo todos los días en nuestra vida. Los factores de distracción visual, kinestésico, auditivo, es muy importante y necesario tomarlos en consideración cuando estamos transmitiendo, emitiendo un mensaje. Ahora, vamos a comunicarnos, vamos a hablar. Tenemos el lenguaje y vamos a usar el lenguaje para comunicarnos. En la comunicación existen 3 elementos básicos que son el mensaje, que es transmitido por un emisor y que es recibido por un receptor. O sea, está el emisor, el mensaje y el receptor. Esos son los elementos básicos de la comunicación. Los aprendimos cuando niños, siempre que había un emisor, un mensaje, un receptor, y partiendo de allí los profesores nos enseñaron las normas del buen hablante, las normas del buen oyente, pero faltó algo que debieron enseñarnos en la escuela y era cuál era la responsabilidad y cómo se debe manejar el emisor y el receptor. No desde las normas de que si yo hablo, tú guardas silencio, que si vas a interrumpir pides permiso, de mirar al que está hablando, todas esas normas de educación bien válidas y que se han perdido en algunos espacios, sino partiendo de un punto que es bien interesante y bien importante que lo recordemos siempre. El emisor es el responsable de que el mensaje llegue al receptor. Muchas veces yo lo escuché, sobre todo en la universidad, yo escuché a algunos profesores decir cosas como: voy a explicar y el que entendió, entendió. Muchos profesores utilizan esa dinámica. Voy a enseñar esto, lo voy a decir, y el que entendió, entendió, y el que no, soluciona. Hey, oído, alerta en esto. El profesor es el emisor. Si yo soy papá y le voy a hablar a mi hijo, yo soy el emisor. Si yo le voy a dar un mensaje a mi esposa, yo soy el emisor. Si soy el emisor, es mi responsabilidad que mi receptor entienda y asimile el mensaje que le he transmitido. No es responsabilidad, o por lo menos la mayor responsabilidad es mía. La menor responsabilidad es del receptor. Por eso mi mensaje siempre debe ser claro, mi mensaje debe ser entendible y comprensible. Cuando somos nosotros los que vamos a transmitir, siempre debemos tener claro de que somos los responsables de transmitir un mensaje que sea comprensible, sea a mi esposa, sea a mis hijos, a mis padres, mi vecino, a mis estudiantes. Mi mensaje debe ser claro y debe ser entendible. Allí es donde tenemos que tomar en consideración el lenguaje VACOM. O sea, mi mensaje es auditivo porque estoy hablando, pero mi mensaje también es visual porque yo me estoy moviendo. Y si mis movimientos no son acordes a lo que yo hablo, yo me puedo convertir en un factor de distracción. Imaginen ustedes que yo estoy hablando del cerebro, hablando de ustedes del lenguaje VACOM, yo les estoy diciendo, porque el lenguaje VACOM es importante que nosotros lo tengamos siempre en consideración, porque siempre que es que hasta yo me distraigo. Si yo estoy allí, porque cuando a una persona se le habla, es muy importante que todo lo que nosotros estemos diciendo o haciendo sea... Ya al más de la mitad de ustedes los perdí. Ya están que se paran a hacer ejercicios aeróbicos conmigo allí. No es concordante el movimiento con lo que estoy diciendo. Basta con que simplemente yo diga, porque cuando nosotros estamos estudiando el cerebro, ya este mensaje visual, aquí queda la tiroides, aquí no queda el cerebro, aquí es una zona glandular, no es el cerebro. Basta con que yo haga esto para que automáticamente el cerebro de ustedes, ¡pum!, se vaya para otro lado. Entonces, yo debo considerar
los elementos visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo que yo estoy transmitiendo y que el entorno está transmitiendo. Pero vamos a un punto de mayor importancia y es considerar cuál es el canal dominante del receptor y cuál es el canal dominante del emisor. Porque aquí es donde se rompe la comunicación. Por alguna razón, nuestra formación, la forma como hemos aprendido, el entorno en el que nos hemos desarrollado, en todos los seres humanos, todos somos visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo. Pero de esos 5, hay uno que se convierte en nuestro canal dominante. O sea, o soy más visual que auditivo y kinestésico, o soy más auditivo que auditivo y visual, o soy más kinestésico que auditivo y visual. Siempre hay un dominante. El dominante se convierte en mi principal canal de percepción, pero también mi dominante se convierte en mi principal canal de comunicación. O sea, una persona puede ser predominantemente visual, o puede ser kinestésica, o puede ser auditiva. Porque es importante descubrir qué soy. Porque por lo general, los visuales hablamos de forma visual. Los kinestésicos hablan de forma kinestésica y los auditivos hablan de forma auditiva y manejan lenguajes visuales, auditivos o kinestésicos según sea su dominante. Permítanme ponerles un par de ejemplos. El visual, vamos en un auto y de repente el auto tiene un ruido extraño. Trac, 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 trac. El visual va conduciendo el auto, te voltea a mirar y te dice, hey, ¿viste ese ruido tan raro? ¿Viste ese ruido? Los ruidos no se ven, los ruidos se escuchan, pero los visuales hablan en lenguaje visual. El kinestésico no diría, ¿viste ese ruido? El kinestésico diría, hey, ¿sentiste el ruido? ¿Sentiste ese ruido tan raro? Porque los kinestésicos no escuchan los ruidos, los sienten. Y el auditivo diría algo como, oye, ¿escuchaste ese ruido? Porque es auditivo, no porque sea más inteligente que los demás, es porque es auditivo. Los visuales tenemos una manera de comunicar diferente y así recibimos el mundo. Entonces, el problema ¿dónde está? Que si mi dominante es visual, yo hablo visual, expreso visual, amo visual, y si mi receptor es kinestésico, el mensaje que estoy transmitiendo no va a llegar con la eficiencia, con la claridad que yo necesito que llegue. Por ejemplo, los visuales somos muy dados. Fíjense que siempre digo, cuando hablo de visuales, digo soy, somos, porque yo soy predominantemente visual. Los visuales somos muy dados a expresar el amor con cosas que se ven. A los visuales nos gusta mucho regalar cosas que se vean. Decir te amo con una flor, con un chocolate, con un bolígrafo, con algo que se vea. No importa si cuesta mucho dinero o poco, algo que se vea. El kinestésico le gusta expresar el amor con algo que se sienta. O sea, caricias, besos, apretones, hasta golpes. Esa persona que cuando te saluda te dice, ¡eh! Esa ordinariez, eso es kinestésico, son tocones. Yo tuve un profesor, cuando estudié programación neurolingüística, que era muy kinestésico. Él como kinestésico es tocón. Resulta que a los visuales nos molesta que nos estén tocando. A los visuales nos molesta que se nos acerquen, que estén muy, muy pegados a nosotros. Entonces él estaba dando clase y caminaba entre los estudiantes hablando y se paraba al lado de algún estudiante. A mí me lo hizo un par de veces. Se paraba al lado y me ponía la mano aquí. Y estaba hablando y nos quitaba la mano de aquí. Su mano ahí. Miren, yo sentía que se me iba a partir en pedazos la cervical. Yo empezaba así como que ya, ¿por qué no se va a quitar? ¿Por qué no se quita? Me sentía incómodo, era horrible. Él era kinestésico, tocón, muy tocón. El visual es de mostrar el amor con cosas que se ven y el kinestésico con cosas que se sienten.
Y el auditivo, de expresarlo de forma auditiva, por supuesto, de decir te amo, te quiero, eres importante para mí, contarte cosas. Entonces, bien, ¿qué puede ocurrir en una relación de pareja o una relación de padres e hijos? Imagina que tú eres visual y que tu hija es kinestésica. Tu hija se acerca a ti porque quiere que tú la estés abrazando y tú le dices, ay, ya te abracé, si eres pegajosa, y la quitas. Pero mañana vas y le compras una muñeca. Mañana vas y le compras unos zapatos. Mañana vas y le compras un cuento, un libro. Y le estás diciendo con el libro, con el cuento, te amo. Pero como la niña es kinestésica, con ese cuento, ese zapato o ese muñeco, no le estás diciendo nada. Lo que le dijiste el día anterior, cuando la quitaste, fue no te quiero. La niña crece esperando abrazos. La niña crece esperando un te amo kinestésico y tú la saturaste de te amo visuales. Y luego ella crece frustrada porque mamá no me amó y resulta que mamá la amaba demasiado, pero le decía te amo en un lenguaje diferente al lenguaje de su cerebro. De allí la importancia de que nosotros podamos aprender a descubrir cuando hay comunicación directa con alguna persona, aprender a manejar, a descubrir si mi receptor es visual, es auditivo o es kinestésico. Mi esposa es kinestésica, yo soy visual. Cuando yo aprendí sobre el lenguaje BACOP, yo ya estaba casado. Cuando hice mi posgrado, yo ya estaba casado. Y cuando regresé, viajé a la capital a estudiar. Cuando regreso, yo de regreso ahora entendía que tenía que ser kinestésico y no podía seguir siendo visual con ella porque tenía que decirle te amo en kinestésico. Entonces tuve que aprender a disfrutar lo kinestésico. Muchas veces yo apagaba la luz, dejaba todo a oscuras y la abrazaba. Y la abrazaba y la comenzaba a acariciar para estimular, para desarrollar en mí el lenguaje kinestésico. Y poco a poco fui aprendiendo a disfrutar una caricia y a entender el lenguaje de mi esposa. Es como aprender otro idioma. Es como que tú eres colombiana y te casas con un brasilero. Tienes que aprender a decirle "eu quero muito você" para que él entienda que lo quieres mucho. Y él tiene que aprender a decir uy, paisa, qué buena usted está, mamita, que parece una sardina, para que usted entienda el mensaje. ¿Ve? Cada uno tiene que aprender a comunicar en el mensaje del receptor, porque existe un dominante. La forma de vestir tiene que ver con nuestro dominante. Los visuales, mire, el visual es muy coqueto, la visual es muy coqueta. Para la visual, primero muerta que sencilla. La visual le dice, voy a salir a tirar la funda, la bolsa de la basura. Y antes de salir, se mira al espejo, se arregla, se pone el moño. Y si puede, se tira una pinturita. Ay, no, esta franela no me combina con el pantalón. Se lo cambia, se arregla. La kinestésica ni sabe que existe el espejo. ¿Saben qué es importante para la kinestésica? Sentirse cómoda. Sentirse que nada le apriete, que nada le... Y para el auditivo, escuchar elogios, escuchar lo bien que se ve. En una fiesta descubres fácil, la próxima reunión que vaya, la próxima fiesta, tienes como tarea descubrir las personas que están a tu alrededor, si son visuales, auditivas o kinestésicas. Fácil. Cuando llega la gente a la fiesta, todo el mundo viene bien arreglado, ¿verdad? Todo el mundo viene arregladito, los hombres traen su corbatica, las mujeres vienen arregladas, sus zapatos de tacón alto, bien. Cuando pasan cierto tiempo, la gente sale, comienzan a bailar un merengue. Y bailan. Pasa un poquito de tiempo, bailan 30 minutos, ahí los descubrí. Visual, termina de bailar, se acomoda el nudo de la corbata, arregla su chaqueta, la mujer abre su bolso y saca su espejo, se arregla el maquillaje o se va al baño a retocarse y a refrescarse y el hombre se arregla. Kinestésico, 15 minutos bailando, corbata, saco, mujer, zapatos, vuelan. Si puede, dentro del bolso lleva unas cross, lleva unas chanclas y en plena fiesta está con un vestido de lentejuelas,
con unas cruz. El visual la mira y se quiere morir. El visual dice, ¿qué le pasa? Se volvió loca. A ella lo que le importa y a él lo que le importa es sentirse cómodo, sentirse bien. Entonces muchas veces el visual, el kinestésico no logran entenderse. Ahora, los visuales hablamos mucho. Cuando encontramos a un auditivo, o lo obstinamos o nos enamoramos. Porque los auditivos o se obstinan de tanto ruido, porque son sensibles auditivamente, o se enamoran. Pero cuando un visual se encuentra con un kinestésico, los visuales son muy buenos hablando y los kinestésicos son muy buenos escuchando. Así que te garantizo y te aseguro que todos ustedes, los que ya están casados y casadas, esa otra mitad es algo totalmente diferente a lo que ustedes. Y de repente dice, no, pero nosotros somos visuales. ¿Cuántos años tienen de casados? 40. Uno de los dos aprendió a ser visual al lado del otro para poderse comunicar y por eso tienen 40 años de casados. Porque no imaginan ustedes a nivel terapéutico la cantidad de problemas que podemos tratar en un consultorio por las diferencias que hay del dominante en el lenguaje visual, auditivo y kinestésico. Porque la mujer kinestésica se queja de que él no la ama. ¿Y por qué no la ama? Él es muy materialista. Él siempre está pendiente que a mí no me falte nada. Él le gusta regalarme zapatos, carteras, regalarme esto, tal, no sé qué más, que vayamos a un sitio a comer, Él le gusta darme cosas que puedan ver. Pero él es muy seco, muy frío. Él nunca me abraza, él nunca me acaricia. Entonces comienza a generarse una carencia en ella porque no hay caricias. Si mañana conoce a un hombre que de repente pueda convertirse en la respuesta a su necesidad kinestésica, podría terminar en un cuadro de infidelidad como respuesta a una carencia que su esposo no le da porque el esposo no la ama. Resulta que el esposo la ama mucho, pero la ama visualmente. Pero ella quiere que la amen kinestésicamente. Por su lado, el esposo puede estar viviendo lo mismo, porque el esposo puede estar viendo que ella no es el tipo de mujer que se cuida, que es detallista. De repente él llega y dice, yo llego a la casa y la encuentro con la franela que yo uso todos los domingos para jugar fútbol, de la tienda de pintura, y es la que yo llego a la casa y ella está con esa franelota ahí, no se arregla. Él no entiende que es porque ella es kinestésica y lo que le importa es la comodidad, sentirse ligera. Eso es cuando es la comunicación directa. Pero cuando la comunicación ya es para un grupo, entonces uno dice, ajá, ¿qué tiempo yo me voy a poner a ver si el estudiante en el aula de clase es visual o es kinestésico o es auditivo? No te vas a poner a ver si es visual, kinestésico o auditivo. Partimos de un principio sencillo. En mi aula hay visuales, hay kinestésicos y hay auditivos, porque los hay. Si tú haces el test, que lo puedes descargar y lo puedes hacer como una práctica, enviárselo a 30 estudiantes o en un aula de clase, aplicarlo y ver, tengo de los 30, tengo 17 que son visuales, porque lo que más hay en el mundo son visuales, 10 son kinestésicos y 3 son auditivos, porque lo que menos hay en el mundo son personas auditivas. Pero vas a encontrar que tienes visuales, auditivos y kinestésicos. Entonces, como docente, como comunicador, como emisor, yo lo que debo hacer es que ahora en mis enseñanzas, en mis clases, yo tengo que manejar un mensaje que sea visual, auditivo y kinestésico. Cuando vamos a enseñar, el lenguaje BACOP se convierte en una herramienta muy importante, porque entonces yo ahora, volvemos a lo que hablábamos al comienzo, cuando yo estoy enseñando, si mi mensaje, porque yo soy un profesor visual, yo hago muchas cosas en la pizarra, llevo láminas, llevo cosas y tal, ok, bien, los visuales están recibiendo el mensaje, los que no son dominantemente visuales están recibiendo el mensaje y yo estoy mandando el mensaje a la zona occipital del cerebro, pero estoy perdiendo la oportunidad de, a través de lo auditivo, de a través de lo kinestésico, incluso a través de lo olfativo y lo gustativo, transmitir una enseñanza. Hace muchos años yo formaba parte de una congregación, de una iglesia, y me asignaron a un grupo de niños para enseñarles historias bíblicas.
Y eran niños de 7, 8, 9 años que yo tenía que darles clases y darles historias bíblicas. Mis estudiantes, al día de hoy, no han olvidado las clases que yo les di cuando tenían 7 años. Yo desconocía del lenguaje Bacop, pero sin conocerlo, utilicé herramientas Bacop para enseñar. Entonces, por ejemplo, en una oportunidad, yo les enseñé a ellos sobre Israel caminando por el desierto y que cuando iban por el desierto, del cielo Dios enviaba maná, que era un pan que los israelitas comían. Yo le enseño esto a los niños. Pero antes de ir a la clase, yo tomé la parte interna de un pan, la parte blanca, la masa, hice unas bolitas, preparé un poco de miel con un toquecito de canela y humecté las bolitas esas y las llevé. Y cuando llegamos a la clase, yo les fui contando la historia y los levanté. Y les dije, como si eran los israelitas, iban caminando y de repente llegaron a acampar. Y cuando todos se sentaron en el suelo, yo había pedido la ayuda de un cómplice que lanzase las bolitas de pan. Y él comenzó a lanzar y los pancitos les caían a los niños de ropita y eso. Y ellos comenzaron a comer. Para ellos eso fue algo impresionante porque literalmente cayó maná ese día en ese aula de clase. Cuando ellos caminaron, estaban en una experiencia kinestésica. Cuando yo les hablaba, una experiencia auditiva. Ellos estaban viendo el escenario, todo lo que yo hice, una experiencia visual. Cuando llevaron el pan a la boca, había un mensaje olfativo gustativo. Tenía a mi favor los 4 lóbulos del cerebro estaban concentrados en el mensaje que yo estaba transmitiendo. Otro día les enseñé sobre Sansón. Y cuando les enseñé sobre Sansón, invité a un fisiculturista y lo llevé al aula. Y el hombre llegó, se quitó la camisa con su cuerpo de fisiculturista, llevó una barra, los niños se agarraban del tubo de los dos lados que el fisiculturista lo subía. Y lo vestimos así con una ropa, con un cabello largo. Y los niños llegaron a la casa contando a los papás que al salón había ido Sansón. Estaba guiándonos en una experiencia sensorial en la que yo estaba tratando de apoderarme al máximo de su cerebro, porque es así como luego vamos a aprender a generar los impactos que nos llevan al correcto aprendizaje.